Tengan todos muy buenos días. Martes 1 de diciembre, último mes del año 2020. Damos inicio a esta clase que tiene un contenido especial, toda vez que es parte del ejercicio práctico que van a tener que desarrollar en miras de la evaluación número 2 de nuestra cátedra. La semana anterior vimos la importancia de que sus iniciativas pudieran trascender, de que pudiéramos encontrar aquella forma de organización que se ajustase a fin de conformar una organización que le permitiese nacer a la vida jurídica y trabajar colectivamente, asociación, corporación, alguna organización territorial, entre otras, y que esta organización, que esta figura que ustedes estaban creando a través de sus iniciativas, pudiera tener espíritu y alma. Para eso era muy importante definir la misión, definir la visión y los valores, los principios que iban a regir su proyecto, su iniciativa, por cuanto todas ellas tienen una clara eh, evidencia de que son ideas que se proyectan en el tiempo y que de ser bien gestionadas y de contar con equipos de trabajo que sumen, que aporten, que complementen a los líderes, ustedes son los líderes de cada una de esas iniciativas, van a tener fase 1, fase 2 y así proyectado en el tiempo, desarrollando diversas actividades, proyectos. Por lo tanto, es muy importante que puedan definir ya la esencia de esa iniciativa a través de la misión, la visión y los valores. Y la segunda pregunta o trabajo de desarrollo de la prueba es lo que vamos a comenzar a ver hoy y concluimos mañana, que dice relación con un análisis ya más estructurado, metodológico, respecto a el proyecto que queremos desarrollar. Nosotros habíamos visto hace un mes atrás la importancia de las herramientas de diagnóstico. Y estas herramientas de diagnóstico precisamente permitían tener una visión, generar una fotografía de un momento, de un tiempo, referente a las condiciones, a las características, a las causas y consecuencias de aquel problema que nosotros queríamos solucionar, que queríamos dar eh, la oportunidad de poder ser satisfecho. En tal sentido, el árbol de problemas, el evaluar el mapa de actores, les permitía a ustedes tener claro en qué terreno estaban pisando para poder desarrollar su iniciativa. Ahora, ya que la tienen clara y que más o menos han definido cuál es el territorio, el espacio que van a implementar, que van a desarrollar y tienen claras las causas, las consecuencias y también los actores con cuales van a poder desarrollar e inclusive en algunos casos la figura con la cual van a desarrollar la figura de persona jurídica, la organización, la institución a través de la cual ustedes van a constituir para materializar la formulación del proyecto, nos metemos en un análisis estratégico, porque ya estamos viendo estrategia, estábamos viendo la planificación, dentro de la planificación estratégica, esta figura de el FODA o DAFO, más el PESTE, las 5 fuerzas de Porter y el análisis CAME son muy importantes porque finalmente a ustedes les van a entregar herramientas y van a ver al final del proceso cómo se va desgranando el choclo y cómo van viendo aquellas actividades, estrategias que efectivamente son las que cuentan con una prioridad, las que son importantes, las que deben tener un fuerte acento en sus energías para poderla desarrollar. Es decir, ya no solamente estamos viendo la necesidad, viendo las causas, las consecuencias, no estamos haciendo una catarsis. Ahora nosotros empezamos a analizar objetivamente
tanto los factores externos como internos, con herramientas de gestión, que son utilizadas, que ustedes las van a ver eventualmente en su proyecto de tesis para el grado, por cuanto el diagnóstico también se ve influenciado por este tipo de herramientas al momento de construir un estado del arte, visibilizar una condición o situación por la cual atraviesa el objeto en estudio que ustedes han definido para desarrollar, generar una hipótesis y finalmente desarrollar propuestas de solución. Eso en los proyectos de investigación. Y que con mayor razón es aplicable como estrategia en el ámbito del comercio, en el ámbito de la industria y, por supuesto, en los proyectos. Porque recuerden que los proyectos son precisamente acciones concretas enmarcadas desde un programa, es decir, una, una enumeración, una cronología de actividades metodológicas ordenadas en pos de conseguir un objetivo, satisfacer una necesidad. Pues bien, vamos directamente, compartiendo pantalla completa, a mencionar qué es lo que es el DAFO o el FODA. En tal sentido, nosotros cuando vemos el análisis FODA o DAFO, estamos viendo 4 grandes elementos. Vamos a analizar metodológicamente 4 grandes conceptos. Y cuando señalo que vamos a analizar metodológicamente es porque existen una serie de herramientas que utilizadas de forma correcta van a permitirles a ustedes definir cuáles son las fortalezas de su idea, cuáles son las fortalezas de su organización, cuáles son las fortalezas del mercado o de su empresa, de su emprendimiento cultural, que van a desarrollar en un futuro cercano como trabajadores de la cultura, como músicos, cuáles son las debilidades de esa idea, de ese proyecto, de ese emprendimiento, sus oportunidades y sus amenazas. Las primeras letras de estas ideas forman el concepto sigla del FODA o DAFO. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a analizar son las características, los elementos internos del proyecto, de la empresa, de la organización, y los externos, las fortalezas y debilidades, las oportunidades y las amenazas. Fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas. Y bueno, ¿cuál es esa estructura de análisis? Para reconocer, concluir cuáles son las oportunidades y las amenazas, que son aquellas que están fuera, que no dependen de ustedes, son del entorno, son del medio ambiente, de la comunidad donde ustedes se mueven, en el territorio en el cual ustedes van a ejecutar el proyecto. Oportunidades y amenazas, factores externos. Vamos a utilizar 2 herramientas. Un análisis del macroentorno, es decir, aquello que supera inclusive el espacio geográfico donde ustedes desarrollan la actividad a través del análisis Pestel, y el microentorno, lo que es externo pero más cercano, las 5 fuerzas de Porter. El análisis Pestel, si nosotros lo llevamos, es como ver la situación país, la situación región. Y el microentorno es el espacio más pequeño, más familiar, comunitario, donde ustedes van a desarrollar la idea. Por ejemplo, en un análisis externo de oportunidades y amenazas, el macroentorno sería el país y la región. Y en el análisis microentorno, quizás es la ciudad de Antofagasta o un grupo de ciudades, o si somos mucho más específicos con el proyecto, una comunidad o un grupo de comunidades dentro de las ciudades. Por lo tanto, acá nosotros estamos viendo externo, lo externo, el entorno, tanto de forma general como de forma micro, reducida.
Y por otra parte, tenemos la autoevaluación de nuestras fortalezas y debilidades. Una vez que nosotros hemos definido y enumerado en orden de procedencia, de prelación, de cuál es la importancia, cuál sentimos que es más o menos importante dentro de este análisis, tanto externo como interno, vamos a construir la matriz FODA. Lo veremos mañana. Hoy estaremos abocados exclusivamente al primer segmento, al primer nivel, para luego, también el día de mañana, definir estrategias y el análisis CAME. Por lo tanto, manos a la obra. ¿Quién puede utilizarlo? Lo puede utilizar actualmente cualquier persona que desee hacer un análisis respecto a su situación, respecto a sus condiciones, a sus ventajas, a su posición dentro del mercado, dentro de la comunidad, para poder desarrollar un proyecto, para poder llevar adelante un emprendimiento, para liderar un grupo, para liderar una empresa, incluso un gobierno. Por lo tanto, es transversal el uso de esta herramienta, una herramienta de planificación moderna que viene de la gestión administrativa, de la gestión estratégica del mundo competitivo, del comercio, de la industria, y que con mayor razón puede ser utilizado y ha ido aterrizando poco a poco en el mundo del Estado y en el mundo de los proyectos y de las actividades de la organización social. Por lo tanto, nosotros estamos frente a una herramienta que nos va a permitir desarrollar habilidades. Y esas habilidades dicen relación con la capacidad que tenemos de reconocer nuestras fortalezas y de potenciar nuestras oportunidades. En tal sentido, nosotros podemos llevar esto a un ejemplo inclusive personal. Nosotros podríamos generar un DAFO, un FODA respecto a nuestras personas. Y creo que con este ejemplo ustedes van a quedar muy claros respecto a cuál es la dinámica y hacia dónde apuntan cada uno de estos factores. Por ejemplo, en muchos grupos, en muchos trabajos de coaching o de fortalecimiento de habilidades blandas o de grupos de trabajo, uno de los primeros pasos es definir, bueno, cuáles son mis debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades con respecto al grupo o respecto de mí, inclusive ustedes, respecto a la carrera, a la universidad o a su futura proyección como músicos. Entonces, nos vamos a las debilidades. Entonces, si vemos nuestra futura situación como estudiantes, futuros profesionales, egresados, podríamos empezar a ver los factores internos. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Y aquí podríamos utilizar preguntas como, ¿qué características son las que me alejan de mis objetivos? ¿Cuáles son tus objetivos como estudiante de la carrera de música? Esas características, ¿qué características tienen esas debilidades? Lo que usted siente que te alejan de la meta. Eh, ¿Tienes suficiente experiencia en este campo? ¿Qué aspecto deberías mejorar? ¿Tienes las cualidades necesarias para este campo? Son preguntas muchas veces duras, muchas veces fuertes, pero que son importantes para sincerar precisamente, reconocer en el fuero interno cuáles son nuestras debilidades. Pero esto no solamente estar autoflagelándose, también nosotros contamos con fortalezas, con virtudes, con talento. Por lo tanto, tú tienes que preguntarte cuáles son tus habilidades, cuál es tu mayor virtud, qué es lo que te apasiona, qué haces mejor que los demás dentro de este campo en el cual tú te encuentras desarrollando tus actividades. Por lo tanto, ya estamos viendo factores internos y externos. Reconocerte a ti mismo cuáles son tus debilidades y tus fortalezas. Pero por otra parte, eso que está en el fuero interno convive con el medio ambiente, con tu sala de clases, con tu generación, con la carrera, con la facultad, con la universidad, con la ciudad de Antofagasta, con el mercado musical, con Chile y el extranjero. Y ahí es donde tú encuentras las amenazas y las oportunidades. Amenazas. ¿Qué aspectos externos dificultan llegar a tu meta personal? ¿Hay mucha competencia en el campo que quieres desarrollar tus actividades profesionales? Son amenazas. O sea, que el mercado esté saturado, que haya mucha cantidad de profesionales del área, evidentemente puede transformarse en una amenaza.
y profesionales que tienen más experiencia, que tienen mayor poder económico, que cuentan con mayor fama, que están trabajando a patronado, etc. Puede existir un modelo, un medio que esa amenaza no permite el emprendimiento o no entrega los suficientes espacios para el desarrollo de determinadas profesiones, oficios o artes. Son amenazas, pero es el ambiente, no eres tú. Ahora, tampoco caigamos en la situación de estar echándole la culpa al empedrado. Existen debilidades y hay otras cosas que también parten por uno. Pero por eso es importante sincerarse con estos factores internos y externos. Y las oportunidades. Pues. Aquí donde tenemos que llamar a lo que diría nuestro ilustre pensador Gary Medel, la chispeza, las oportunidades, poderlas leer. ¿Qué aspectos externos me ayudarán a impulsarme para conseguir mi objetivo? ¿Puedo ofrecer servicios únicos en el sector? ¿Qué recursos tengo actualmente para conseguir mi meta? Esto que acabo de mostrarles es un FODA, un DAFO personal, es suyo, ni siquiera es de su proyecto. Ustedes lo pueden aplicar a cualquier ámbito, a cualquier espacio. Por lo tanto, es una praxis, es una práctica normal que ustedes puedan tenerla para desarrollar cualquier actividad. Y cuando están en grupo viendo, analizando una opción, siempre van a terminar generando un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Ya no va a ser necesario estar armando el cuadro. Ustedes derechamente van a entrar en una mecánica de estar viendo estrategias exclusivamente a partir de la observación de los factores externos y el reconocimiento de sus debilidades o fortalezas para poder aprovechar las oportunidades. Por lo tanto, ¿cuándo debe utilizarse estas debilidades, amenazas, estas fortalezas y oportunidades? No existe una guía para saber cuándo una empresa o una persona debe hacer la matriz. Puede utilizarse en cualquier momento y para cualquier situación, por lo tanto, puede usarlo la empresa, puede utilizarla cuantas veces lo estime conveniente, lo pueden utilizar en un proyecto, ante cualquier cambio, inclusive en entrevistas de trabajo o cuando ustedes enfrenten una situación compleja. Por lo tanto, este modelo es de múltiples aplicaciones y tiene la gran facilidad de que una vez interiorizado se transforma en una herramienta invisible, en una metodología que ustedes interiorizan y que están constantemente desarrollando, ejecutando. Como señalaba, ¿para qué sirve? Permite que nuestro amigo Homero Simpson deje de ser tan disperso, ya que pormenoriza, prioriza, entrega precedencia de acuerdo a este análisis, de acuerdo a este resultado de cuál es nuestra realidad, de quiénes somos y con quiénes compartimos. Por lo tanto, le insisto, ese uso constante les va a permitir tener una herramienta de rápida ejecución al momento de estar ejercitando su ejercicio profesional. Ahora bien, ¿cómo hacemos el análisis FODA? Tal como se lo había señalado, vamos a ver el día de hoy este análisis PESTEL, las 5 fuerzas de Porter, que van a ver las oportunidades amenazas. Es decir, ustedes tienen que desarrollar PESTEL en una hoja, Porter en otra, y de ahí reducir las oportunidades y las amenazas, de acuerdo a lo que ambos ejercicios le entreguen. Y por otra parte, esta autoevaluación, una tercera hoja, donde ustedes van a definir las fortalezas y las debilidades. Y luego las mezclamos, porque son como sacarle el zumo a cada una de las frutas y luego hacer un batido o un tutti frutti, y en eso se transforma el FODA. Pero no vamos a avanzar más allá porque eso es clase de mañana. Ahora, mientras tanto, vamos a meternos a la cocina y ver cómo se cocina el pestel, el porter y cómo desarrollamos la autoevaluación para obtener nuestras fortalezas y debilidades. Pues bien, cuando nosotros vamos a lo externo, estamos hablando de oportunidades y amenazas. Son hechos externos, no dependen de nosotros. Ojo, no dependen de nosotros. El 18 de octubre no depende de nosotros. El COVID no depende de nosotros. Dos claros ejemplos que afectaron a buena parte de la ejecución de proyectos artísticos y culturales y a la sociedad en general. Pero fueron situaciones
externas, no internas. Por lo tanto, aquí, para ver el PESTEL y para ver las 5 fuerzas de Porter, nosotros vamos a comenzar definiendo este microentorno y este macroentorno. Vamos a comenzar por lo de afuera, por el macroentorno. Y en ese sentido, nosotros vamos a analizar condiciones políticas, condiciones económicas, condiciones sociales, tecnológicas, ecológicas y legales. Me van a decir, ¿y qué tiene que ver eso con un proyecto artístico? Mucho. Porque ustedes van a poder definir oportunidades y amenazas precisamente reconociendo los diferentes aspectos en que la sociedad se puede mover. Ustedes podrían perfectamente definir que quizás, dadas las condiciones económicas actuales, montar una escuela rentada es una mala idea. Por lo tanto, van a tener que irse de lo económico a lo social. O que lo artístico por el momento está pasando algo difícil y que el acento, la boga está en lo ecológico. No lo sé. Eso va a depender de cada uno de los análisis que ustedes desarrollen respecto a sus ideas. Y lo mismo acontece con las empresas, instituciones, personas y grupos humanos que desarrollan este tipo de instrumentos para poder saber dónde están. Por lo tanto, por una parte tenemos que considerar este macroentorno donde analizamos los elementos externos de carácter general en materia política, económica, social, tecnológica, ecológica y legal. Y luego tenemos el microentorno, que son las 5 fuerzas de Porter, que es lo que tenemos más cerca. Y acá es donde es súper importante. Dice relación con el mapa de actores, con algo que ustedes ya trabajaron. Ustedes ya reconocieron y se dieron el tiempo de hacer un diagnóstico de dónde estaban trabajando. Ahora tienen la oportunidad de pulirlo, incluir alguno que se quedó rezagado, que se les olvidó, eliminar otro que lo consideraron, lo colocaron ahí porque les parecía que le hacía sentido, pero actualmente no tiene ninguna influencia, es lejano. Por lo tanto, aquí vemos proveedores. ¿Cómo están los proveedores con nosotros, nuestro amigo diseñador gráfico, el que vende las cuerdas? ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son los proveedores que necesitamos para nuestro proyecto? ¿Quiénes son los clientes, usuarios, audiencia, beneficiarios? Aquí no solamente vemos el tema de los clientes desde una perspectiva comercial, sino que también podemos verlo de los beneficiarios. ¿Quiénes son nuestros beneficiarios? ¿Cómo vemos a nuestros beneficiarios? ¿A nuestros beneficiarios les interesa lo que queremos hacer? Bueno, ahí tenemos que ver si es una oportunidad o una amenaza. Los intermediarios, los competidores y los públicos. Por lo tanto, nosotros al enfrentarnos a un microentorno tenemos que acordarnos de los stakeholders, de los clientes, del mapa de actores. Y en el macroentorno tenemos que hacer un análisis más general, nivel país, región, de qué pasan con efectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales respecto a nuestro proyecto. De esa forma, estamos abordando la primera patita que dice relación con el análisis PESTEL, donde analizamos el macroentorno, analizamos el país, la región, cuáles son las políticas públicas en el área cultural, las políticas públicas de la universidad, del ministerio, la ley, cuáles son los proyectos a los cuales podemos optar, los económicos, contamos con recursos, existen fuentes de financiamiento, contamos con apoyo, los socioculturales, cuál es la relación de la comunidad, de la municipalidad, en sus políticas, en sus praxis, de las corporaciones, fundaciones, organizaciones artísticas de nuestro territorio, para ver qué experiencia existe respecto al proyecto que queremos desarrollar. Tecnológicos, contamos con la tecnología como para poder desarrollar la actividad, esa tecnología que puede desarrollarse a través de redes sociales, plataformas web, lo digital, o derechamente contar con herramientas físicas como cámaras fotográficas, estudios de grabación, celulares para poder filmar, entre otras, están al alcance de la mano para el sueño que queremos desarrollar, los ecológicos, en caso que este proyecto se vincule con el área medioambiental, también es importante.
Y finalmente los legales, el derecho de autor, el derecho de los trabajadores, todo lo que vimos en el primer semestre en aquellos conceptos que son meramente legales. ¿Cómo influyen, cómo se vinculan con nuestra iniciativa? Por lo tanto, Pestel, a modo de ejemplo, puede definirse desde un punto de vista político en este macroentorno, las diferentes políticas de los gobiernos nacionales o locales, la universidad, la municipalidad, el gobierno regional, el ministerio, las empresas, ¿cómo evalúan su proyecto? ¿Cómo lo ven? ¿Las subvenciones públicas dependientes de los gobiernos ven algún camino en política? Ya si tuviéramos un emprendimiento y quisiéramos invertir, ya estas son palabras mayores, pero es bueno siempre colocarlo. La política fiscal de los diferentes países. O sea, el inversionista, cuando estamos hablando de tener una empresa o montar un negocio, está pensando también en el tema fiscal, los temas tributarios, los impuestos, cuánto voy a pagar, es conveniente, es bueno, es un país rentable, estable, un país con paz social. También en el marco general tenemos los tratados comerciales, si nos beneficia, existe algún beneficio, garantía, privilegio que nos permita trabajar con mayor tranquilidad o con algunas ventajas. Y así, lo político dice relación con el entorno administrativo, con el entorno de la acción pública, política, en la cual nosotros nos estamos moviendo. Económicas. ¿Cómo está la economía actualmente? ¿Cómo sienten que es el gobierno o funciona en torno a la economía? Los niveles de inflación, los niveles de renta, la tasa de desempleo. ¿Qué son? ¿Oportunidades o amenazas para su iniciativa? Las sociales, la estructura de edades de la población donde ustedes van a trabajar, las estructuras familiares, los cambios geográficos de población, cuáles son las características de esa población, son técnicos, oficios, profesionales, si existe qué diversidad, estamos hablando de personas migrantes, aquí sumamos el tema de identidad de género, personas con discapacidad, cuáles son las creencias del sector. Por lo tanto, estamos viendo si nuestro proyecto es cuenta con una oportunidad o una amenaza. Si nosotros vamos a un grupo conservador, si queremos intervenir en un grupo que tiene características conservadoras, es difícil que podamos desarrollar un programa social de salud pública, como de educación sexual, o promover información respecto al aborto de 3 causales. Estamos viendo realidades en base a estos 6 elementos tecnológicos, lo que les mencionaba, todo lo que dice relación con avances en comunicaciones, en herramientas e instrumentos que facilitan la comunicación, que aminoran, reducen los tiempos de producción, que son eficientes, que permiten una rápida vinculación con el medio. Los ecológicos. Quizás nosotros directamente por las características de los proyectos no estemos directamente vinculándonos con el tema ecológico, pero si nosotros tuviésemos un proyecto que tiene una vinculación territorial, de un impacto territorial mayor, evidentemente que estaríamos analizando este tipo de elementos. Aquí veríamos la escasez de materias primas, el aumento de contaminación, las recientes intervenciones del gobierno, cómo se maneja el gobierno en cuanto a este tema, regulación sobre el consumo de energía, la conciencia social, ecológica, actual y futura de la comunidad donde vamos a desarrollarnos. Y legales. Cómo funcionan las leyes sobre empleabilidad, propiedad intelectual, salud, seguridad, sectores protegidos regulares. En fin, el análisis Pestel tiene esta gran característica de que finalmente nosotros lo que estamos haciendo es un análisis
de estas 6 grandes espacios que son externos, les insisto, son externos, de cómo funciona su territorio, cómo ven ustedes que funciona en el territorio donde quieren implementar el proyecto y saber si ese proyecto es viable y si lo es, cuáles son las mejores estrategias. Porque recuerdo, a no perder el lugar donde estamos trabajando, estamos viendo planificación estratégica. Sus proyectos son buenos, pero hay que dotarlos de estrategia. Hay que dotarlos de realidad y de actividades que sean eficientes, eficaces y que vayan encaminadas a un fin. Y lo que estamos haciendo es instalar metodologías y herramientas para que no empecemos a disparar a la bandada y no empecemos a ser dispersos con las buenas ideas. A fin de que tengan claro, con un buen sorbo de realidad, cuál es el primer paso que tienen que dar con sus buenos proyectos. Y nos pasamos al microentorno. Vamos a analizar a nuestros actores sociales, a los stakeholders, el mapa de actores que ustedes ya trabajaron. Y les vuelvo a insistir, puede ser que ustedes ya hayan incluido alguno que no les satisface y ya se dieron cuenta que lo colocaron ahí porque evidentemente existe, pero que no van a tener ninguna relación con él. O sea, colocaron al vecino de la vuelta de la calle porque vive en la misma manzana, pero en el fondo no tiene mayor relación ustedes con ellos. Ahora tenemos que ver efectivamente cuáles son aquellos que se podrían inclusive sumar en relación con lo que ya trabajaron. Y aquí es donde nosotros analizamos esta herramienta que se denomina las 5 fuerzas de Porter. Entonces aquí nosotros estamos viendo competencia. Estamos viendo cuáles son nuestras, tal como señalamos, porque estamos viendo oportunidades y amenazas, de acuerdo a este cuadrito. Esas oportunidades y amenazas respecto a proveedores, clientes, públicos, intermediarios y competidores. Fuerza. ¿Cuánta fuerza tienen? ¿Cuánto influirían en nuestro proyecto esos actores sociales? En tal sentido, nosotros tenemos que aquí definir que los competidores, las otras ofertas, las otras alternativas que existen dentro del mercado, dentro del espacio, de la comunidad cultural, estamos abocando a lo nuestro, a sus ideas, viene dada por 4 elementos o fuerzas. O sea, más fuerte o menos fuerte es el competidor o los competidores en relación a la fortaleza o debilidad respecto a 4 conceptos. El primero es las amenazas de nuevos competidores, el poder negociador de los clientes, de los usuarios, de los beneficiarios, la amenaza de nuevos productos, o decir, si nosotros ya estamos trabajando en determinada actividad, cuáles son nuestras amenazas de que aparezcan nuevas escuelas. Por ejemplo, si quieren montar una escuela artística, van a tener que estar pendientes precisamente de esta situación. Y esto es lo que nos va a dar finalmente un resumen de cuál es la rivalidad, cuál es la ocupación del sector. Entonces, las 5 fuerzas de Porter se manifiestan en esta estructura. Por una parte, el poder de negociación de los proveedores. ¿Quién es su proveedor? Algún proyecto dijo que era un diseñador gráfico. Perfecto. ¿Cuántos diseñadores gráficos hay en Antofagasta? ¿Cuántos de ellos tienen el estilo, la inclinación artística que conversa con nosotros? Si hay muchos, tienen poco poder de negociación. Si hay pocos, vamos a tener que recurrir a ellos y a lo mejor nos va a salir más caro. O si los pocos que son bastantes amigos de la irresponsabilidad y de lo informal y no te entregan el proyecto a tiempo, bueno, tendremos que buscar en otro espacio, inclusive en otra ciudad.
quien pueda desarrollar y ejecutar esa parte de la producción de nuestro proyecto, la carátula del disco, el afiche, la página web. Amenaza de nuevos entrantes. Esto es relativo en el mundo artístico, pero no deja de ser importante. Piénsenlo en la amenaza de nuevos entrantes. Piénsenlo musicalmente. Y se los voy a llevar un ejemplo que a lo mejor a algunos no les gusta mucho. Pónganlo en un estilo musical que es moda actualmente, que es el reggaetón. Entonces, claro, ustedes se ponen a pensar en un exponente de más de 10 años como Daddy Yankee, un tipo que tiene un vasto recorrido en esas líneas culturales, por lo tanto, él a lo mejor no se siente amenazado por nuevos entrantes, porque los nuevos entrantes son copias de él. Pero a lo mejor para el que recién se está incorporando al mundo musical en esa expresión artística, va a competir y va a tener amenazas por mantenerse vigente. Entonces ahí le estoy dando unas 5 fuerzas de Porter, un ejemplo, una amenaza artística, algo práctico. Claro, esto siempre les vuelvo a insistir, se nota con mayor fuerza en el ámbito comercial, pero siempre es bueno tenerlo presente, porque el día de mañana va a pasar que ustedes van a tener un excelente proyecto de un festival para el mundo migrante, pero van a haber otros grupos, otras asociaciones que van a querer hacer lo mismo. Entonces ustedes van a tener que ver si eso es amenaza o si las condiciones que ustedes cuentan son favorables para estar tranquilos porque son excelentes gestores responsables y se han posicionado como profesionales serios que entregan un producto de calidad con continuidad y relato, y no solamente un evento. ¿Ven? Un ejemplo de una amenaza de nuevos entrantes. Siempre cuando ingresan nuevas personas, especialmente a las temáticas de eh, ejecución de proyectos, concursabilidad de proyectos, se van a encontrar con esta amenaza. Después tenemos el poder de negociación de los clientes. Acá es un poquito más difuso por cuanto nosotros trabajamos con beneficiario y con usuario, pero no deja de ser importante el poder detectar, sondear si al grupo al cual nosotros queremos apuntar les interesa lo que queremos hacer. A lo mejor es nuestro capricho, les vuelvo a la primera clase, no nos enamoramos de nuestra idea y tengamos siempre la capacidad de hacer borrón y cuenta nueva. Es otra de las cosas que mencionamos como punto inicial para trabajar proyectos. Por tanto, el poder de negociación de los clientes en el ámbito cultural y artístico se puede ver reflejado desde la perspectiva de si le interesa a la comunidad. Porque a lo mejor a quién le interesa es a uno. Queremos llevar de determinado estilo musical o determinada actividad a un segmento de la población que culturalmente no le llama la atención. Legítimos derechos de ellos. Su formación, su realidad, sus gustos, sus modas. Entonces nosotros también ahí aplicamos un error de la cultura que habíamos mencionado en el primer semestre, hecho de la verticalidad de la cultura. O sea, no podemos homologar todos los gustos a todas las personas porque existe diversidad. La amenaza de productos sustitutivos, productos sustitutos, que también se da mucho en el comercio y que lo podemos señalar. Un ejemplo súper claro. Si nosotros consumimos carne y la carne sube y el pollo está más barato, vamos a consumir pollo. Y el pollo cumple los mismos objetivos que la carne. O si un amigo es vegano o vegetariano y va y encuentra que tenía ganas de comer una ensalada chilena y se da cuenta de que tanto el tomate como la cebolla han subido su valor, a lo mejor va a preferir comprar zanahoria y papa y un producto sustituto. Eso que es económico, que es una decisión del día a día, ustedes lo pueden llevar perfectamente a la ejecución de proyectos, de su proyecto. La amenaza de productos sustitutos. Hay algunos que por las características van a contar con poca competencia, poca amenaza de nuevos entrantes. Es decir,
y tampoco cuentan dentro de la oferta cultural con otras organizaciones que puedan suplir esa necesidad o ese vacío. Tienen que aplicar los conceptos independientes de que muchas veces se puedan entender un poco alejados de la cultura o del mundo cultural, porque en el fondo, si ustedes los van viendo en esencia, les permite reconocer a con quienes están cerca para poder trabajar. Ejemplos, ejemplos prácticos, oportunidades y amenazas, este análisis microentorno Porter, indecible, los actores del territorio que ustedes identificaron. ¿Qué ejemplo? ¿Qué influye en las amenazas de nuevos entrantes? La existencia de barreras de entrada. Una barrera de entrada es no saber hacer proyectos. Son espacios muy especializados. Es difícil que una persona que no haya, les voy a poner un ejemplo bastante, muy simple, pero creo que les va a reflejar bien. Es complejo ingresar a una orquesta sinfónica sin saber leer música. Una barrera de entrada. Un ejemplo. Ahora, llévenlo a su iniciativa. La economía a escala, el valor de la marca. O sea, evidentemente que McDonald's es una amenaza a McRobert, la marca. Si lo ves desde la perspectiva de McDonald's, ellos se posicionan fuertemente porque tienen toda una espalda. Pero quizás para el carrito sanguchero le puede impactar. Requerimientos de capital, acceso a distribución, ventajas absolutas del costo, curva de aprendizaje, mejora en la tecnología. Luego tenemos ejemplos económicos, comerciales, del poder negociador de los clientes. La concentración de compradores, posibilidad de negociación, el regateo. Si hay muchos proveedores y pocos clientes, evidentemente que el poder del cliente crece, porque va a poder buscar el precio más barato. O sea, ustedes cuando van a comprar o cuando han acompañado a sus mamás, sus papás, o ustedes mismos, si es que son buenos para regatear, el poder del negociador del cliente está muchas veces en ir a consultar precios. Es el poder negociador del cliente. Y ustedes. Y empiezan a ver, no, lo veo, voy a comprar una guitarra, un instrumento musical por Mercado Libre, no, voy a audio música, no, lo voy a encargar al extranjero. Ya están haciendo un análisis FODA, porque empiezan a ver el microentorno, el macroentorno y las debilidades y fortalezas. Disponibilidad de la información, entre más información ustedes tengan, más empoderados van a ser como clientes, y si están prestando servicio o beneficiario, más empoderado va a ser el usuario. Existencia de sustitutos, sensibilidades, ese es un concepto económico de microeconomía, la sensibilidad. Factores que influyen en la amenaza de productos sustitutos, la propensión a sustituir, el coste o facilidad de cambio del comprador, el nivel percibido de diferenciación del producto. Hay un claro ejemplo de imagen. Si no tienes para comprar miel, compras azúcar, endulzas igual. A lo mejor McDonald's puede, con ese poder de competencia, haberse instalado, pero finalmente el sabor, el gusto o algún elemento en particular de esa hamburguesa de queso plástico es más rico el completo, la sopaipilla de la señora, aun cuando esté nadando en aceite de motor. Y esa sopaipilla es un sustituto en hamburguesa. ¿Ven? Son ejemplos diarios. O sea, ustedes van a buscar ahí, si no tienen plata para uno o no tienen opción de optar a algo, cuál es la mejor alternativa para poder cumplir con el mismo objetivo.
Si no tenemos los recursos o ese día andamos cortos de plata y no tenemos para un fideo italiano, nos vamos a llevar un fideo a cuenta. Ahí tienen un ejemplo de un sustituto, cumple la misma función y estamos hablando de marca, competencia, etc. Los proveedores, sus diseñadores gráficos, los músicos que van a contratar, los profesionales que van a desarrollar la actividad, la productora con la cual se van a vincular, la misma universidad. ¿Qué oportunidades o amenazas se ciernen sobre ustedes bajo ese análisis? Y finalmente nosotros podemos tener claro, una vez de haber visto todo este proceso, cuáles son los factores que influyen en la rivalidad del sector. Rivalidad, competencia. Recuerden que estos son conceptos que nacen del comercio, de la industria, del marketing, y que lo estamos aplicando y que se aplican a este tema. El poder de los compradores, proveedores, la amenaza de nuevos competidores, amenaza de productos sustitutivos, crecimiento, sobrecapacidad, barreras de salida, diversidad de competidores, valor de la marca. En suma, lo que nosotros estamos viendo con estos elementos es precisamente, y regreso al cuadro principal, con esto es lo que yo me quiero quedar para que ustedes puedan revisar material. Yo les voy a alojar algunos tutoriales en la página para que puedan tener ejemplos y puedan ir desarrollando paso a paso este análisis. El Pestel mira afuera, el Porter mira afuera pero más cerca. El Pestel te mira el territorio completo. Las 5 fuerzas de Porter está viendo inmediatamente quiénes son los actores con los cuales tú te vas a desenvolver y vas a desarrollar tu actividad. Y eso te va a dar oportunidades y amenazas. Por lo tanto, de ambos análisis ustedes van a concluir ideas generales, de lo particular a lo general. Y eso les va a permitir construir la primera parte del trabajo. Y la segunda, que ya es un tema interno, es un tema de su fuero interno, que dice relación con reconocer las debilidades y fortalezas de su proyecto. Siendo sincero. Este es el momento para ser sincero con sus propias ideas. Debilidades. Entiéndase como aquello que limita o reduce la capacidad de desarrollo efectivo de su proyecto. Por lo tanto, esa debilidad debe ser superada. Y fortaleza. Se trata de aquellos puntos donde estamos bien o incluso mejor que nuestros competidores. Por lo tanto, para poder desarrollar un análisis FODA, para ir a la matriz FODA, que vamos a ver mañana, ustedes deben haber desarrollado un análisis Pestel, político, económico, social, tecnológico, económico, legal, y las 5 fuerzas de Porter: competidores, proveedores, sustitutos, y luego la autoevaluación de sus fortalezas y debilidades. Esto aplicado a su proyecto. Es una forma práctica e ilustrativa de aprender a desarrollar este tipo de herramientas, y más aún con algo que es suyo, su idea. Así que es una invitación a asumir un desafío y poder desarrollar este análisis a fin de que ustedes no solamente puedan hoy estar sacando una nota, optando a una nota para aprobar un ramo en específico de la carrera, sino que esta idea que tienen el día de hoy o las futuras que ustedes tengan en sus manos les permitan trabajar de forma metodológica, de forma ordenada, a fin de alcanzar las metas. Tal como les señalé, voy a alejar material, tutoriales, para que ustedes puedan guiarse, inspirarse en el desarrollo de determinados conceptos, mecánicas, en relación con el uso de estas 3 herramientas que nos permitan tener conceptos generales respecto a la matriz que vamos a evidenciar mañana,
Vamos a ver cómo se arman las estrategias y cómo se hace el análisis. Y eso nos va a determinar definiciones y planificaciones de acciones. Y van a ver que esas acciones de repente van a tomar formas en proyectos y van a poder darle prioridad a las actividades que ustedes van a desarrollar. En cuanto al tema de la evaluación, yo la voy a estar mandando el día miércoles, jueves de esta semana, con plazo de entrega viernes posterior a la semana de descanso que, si mal no recuerdo, es la próxima. Dejo abiertos los micrófonos, dudas, consultas con respecto a la primera parte de análisis estratégico para la generación de actividades de nuestros proyectos. Hola, profe. Aquí Jaime Zavala. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Cuénteme. Bien, bien. La prueba va a ser hacer esto mismo. Sí, Ah, ok. sí, sí. Ahora, les vuelvo a insistir. Siempre las pruebas son con torpedo. Siempre van 2 semanas antes. Porque la idea es que tengan 2 semanas para poder pensar bien y entregar con calma el trabajo. Ah, ya. Sí, Ujú. es harta información. Es harta información. De Sí, hecho, como que sí siento que se me cierra un poco la mente al ver tanta como información, tanta cosa que hay que hacer, como que me siento un poco colapsado, pero me imagino que con los tutoriales, ¿no es cierto?, se va despejando el camino, ¿no? exactamente. Exactamente. Yo les voy a compartir varios tutoriales que ustedes se pueden guiar, los ven, los piensan y los aplican. A ver, esto para muchos de ustedes va a ser el primer ejercicio en esta materia. Por lo tanto, no estamos construyendo una nave espacial, pero pónganle pino porque es su idea. Esa es la motivación, es su Ah, idea. ok. Pero obviamente que van a haber factores y existe una ponderación que estamos tratando de instalar, y ese es uno de los objetivos, la mecánica, la lógica de trabajo. ¿Qué tan profundo pueden ustedes comprender cómo se utiliza? En el fondo, la motivación es cuánto ustedes quieran dar. Así que esa es como la invitación. Por algo no es un proyecto impuesto, sino que es su iniciativa la que puede contar con algunas herramientas. Pero, insisto, no se asusten por de repente por la cantidad. Se puede ver abrumadora, pero ustedes se van a dar cuenta que van a empezar a cruzar cosas, solitos. Porque no estamos construyendo la política empresarial de minera escondida. Ahí se vuelven locos. Yo también me volvería loco ahí. Pero y el equipo es mucho más grande. Aquí estamos hablando de algo acotado, a lo que ustedes tienen en sus manos y que quieren desarrollar, y ahí ven ese análisis Pestel y esa psicofuerza de Porter, cómo se desarrollan. No tengan miedo nunca a buscar bibliografía en internet que les permita ver ejemplos que ya se han desarrollado. Le van a servir muchísimo, porque puede sonar muy grande porque ustedes se van a enfrentar. De hecho, investiguen, es parte también de la mecánica de trabajo pedagógico, que lo vimos en la primera etapa. Investiguen, busquen en internet y se van a encontrar, por ejemplo, googleen ustedes mismos análisis Pestel de escuela de música y le van a salir 3 o 4 alternativas y ustedes se van a dar cuenta que no es tan terrible, sino que de primera vez se pueden encontrar un poquito sorprendidos o sobrepasados por la magnitud de los conceptos. Pero ustedes si revisan, muchas veces se van a encontrar que es una plana. Y ahí se pueden inspirar.
Pero voy a entregar toda la cantidad de material posible de aquí al jueves para que ustedes cuenten con 2 semanas completas para poder desarrollar con calma este material, que les va a servir muchísimo a futuro. Vale, gracias, profe. ¿Mm? Bueno, como siempre, hoy después de la clase, tipo mediodía, voy a estar subiendo la grabación. Voy a empezar a alojar mucho material en la plataforma Moodle, tutoriales, tratar de buscar lo más cercano, ahí voy a investigar, voy a bucear dentro del material que tengo y dentro del material que se encuentra disponible en la red, para que ustedes puedan tener ejemplos prácticos. En lo teórico hemos cumplido, ahora vamos a trabajar lo práctico y vamos a ir desarrollando mañana poco a poco este análisis en cuanto a la construcción de la matriz y de las estrategias y el análisis propiamente tal. Así que con esto damos por finalizada la clase de hoy, esperando que tengan un buen día y nos estamos viendo mañana 8:30, 8:40 de la mañana. Que tengan una excelente jornada, muchachos. Muchas gracias. Profe, tengo una consulta, pero fuera de esta clase, pero es del ramo. Cuénteme, adelante, Duan, por favor, lo escucho. Buenos días primero que nada, y lo otro era que, ¿cómo se llama esto? Ah, no pude darle la primera prueba, parece, pero Sí, por mi culpa, porque no cachaba que no estaba inscrito en el ramo y pensaba que era un problema del Moodle. Y después cuando caché y me inscribí al ramo, ya era como, ya se tenía que entregar la prueba ya básicamente. Y además el Moodle también se me tardó un rato en aparecerme su ramo. Pero eso, perfecto. Resolvemos, parece que tú me mandaste un correo, ¿cierto? Correo electrónico, con respecto al lo más tema. probable, sí. Yo se lo mandé, Sí. profesor. Tú me mandaste, A mí. espérate, voy a cerrar, voy a dejar de compartir para abrir la pantalla, ¿vale? Ahora sí, porque no veo que... Camilo, tú me mandaste. Sí. Sí, perfecto, 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 perfecto. Entonces, para tener claro el tema, voy a revisar y voy a reenviar los correos electrónicos. De todas maneras, reenvíame el correo porque respondí todos los correos que llegaron con relación a la primera prueba, ¿vale? Así que por favor revisen sus bandejas de entrada. No sé si les llega al OneToF o a su Gmail, ahí siempre hay, pero cuidado con el tema del correo porque mando harto correo. Y yo al menos doy por sentado que el correo es respuesta y si no hay respuesta es porque están conformes y silencio otorga. Por eso, Ya, profe, ya. Voy a revisar. porfa. Así que veamos el tema. Camilo, revisa si te respondí, si no, reitera, Duban, lo mismo. Y vemos la situación en particular para poder trabajar esta segunda prueba, pero si mal no recuerdo, si me mandaron correo ya están respondidos. Porque ya ahí les propuse cuál era el mecanismo, ¿vale? Vale. Vale, entonces quedamos en eso, quedo a la espera de sus correos electrónicos y trabajamos en particular la situación de quienes enviaron en su momento y oportunidad las excusas correspondientes. Ojo, excusas antes de, nunca después de. Porque después cuando estén postulando proyectos, los plazos son fatales. Hay que ir acostumbrando esa responsabilidad profesional con respecto a los plazos y también a la deferencia que se tiene con la persona que se tiene al otro lado de la mesa. Y eso es ética profesional, amigos míos. Bueno, sin más que agregar, que tengan una bonita jornada, nos vemos mañana y les estoy compartiendo el material a través de la plataforma Moodle. Que estén muy bien.